Un relato corto. Buda, el despertar del loto. En el silencio de la iluminación. La luz del amanecer se filtraba entre las hojas del árbol Bodhi, dibujando sombras danzantes sobre el rostro sereno de Siddhartha. Sus ojos, cerrados en profunda meditación, ocultaban un universo de pensamientos que fluían como un río caudaloso, arrastrando consigo los sedimentos de una vida de búsqueda y renuncias. El aire, impregnado del aroma dulzón de las flores silvestres, parecía susurrar antiguas verdades en un lenguaje que solo el corazón podía comprender. Hacía ya 6 años que el joven príncipe había abandonado los muros dorados de su palacio, dejando atrás las comodidades de una vida regia y el amor de su esposa e hijo recién nacido. 6 años vagando por los senderos polvorientos de la India, buscando respuestas en los ojos de ascetas demacrados y en los textos sagrados que prometían la liberación del sufrimiento. 6 años de ayunos extremos que lo habían llevado al borde de la muerte, solo para descubrir que la verdad no se hallaba en la negación del cuerpo, sino en la armonía entre la carne y el espíritu. Y ahora, sentado bajo la sombra protectora del árbol sagrado, Siddhartha sentía que estaba al borde de algo trascendental. Las horas se deslizaban como gotas de rocío sobre una hoja de loto, cada instante cargado de una eternidad de significado. En la quietud de su mente, las preguntas que lo habían atormentado durante tanto tiempo comenzaban a disolverse, como nubes de verano ante el sol radiante de la comprensión. Fue entonces cuando la vio. Una niña, no mayor de 5 años, con el cabello negro como la noche y los ojos brillantes como estrellas. Se acercó a él con pasos vacilantes, sosteniendo entre sus pequeñas manos un cuenco de arroz. Siddhartha abrió los ojos, sorprendido por la interrupción, pero en lugar de molestia, sintió una oleada de compasión que lo inundó como una marea cálida. La niña se detuvo frente a él, mirándolo con una mezcla de curiosidad y reverencia. «¿Tienes hambre?», dijo con voz suave, no como una pregunta, sino como una afirmación. Y antes de que Siddhartha pudiera responder, le ofreció el cuenco con un gesto de generosidad tan puro que pareció iluminar el bosque entero. En ese instante, algo se quebró dentro de Siddhartha. No fue un sonido audible, sino más bien como el deshielo de un río largo tiempo congelado. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que amenazaba con desbordar los límites de su ser. Comprendió, con una claridad que lo dejó sin aliento, que la verdad que había buscado con tanto ahínco no estaba en los libros sagrados ni en las austeridades extremas. Estaba allí, en ese simple acto de bondad, en la conexión entre dos seres que se reconocían mutuamente en su humanidad compartida. Con manos temblorosas, Siddhartha tomó el cuenco y comió. Cada grano de arroz parecía contener el sabor del universo entero. Y mientras comía, las últimas barreras de su ego se desmoronaron, dejando paso a una comprensión que lo abarcaba todo. Vio la interconexión de todas las cosas, el ciclo eterno de nacimiento y muerte, y el camino medio que llevaba a la liberación del sufrimiento. La niña lo observaba con una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del mundo. Y cuando Siddhartha terminó de comer, ella extendió su pequeña mano y tocó su frente con delicadeza. «Ahora estás despierto», susurró, y su voz sonó como el tintineo de 1000 campanas de plata. En ese momento, el bosque pareció cobrar vida. Las hojas del árbol Bodhi susurraron secretos antiguos, y la tierra misma pareció vibrar con una energía nueva y poderosa. Siddhartha, ahora el Bude, el despierto, se puso de pie, sintiendo como si hubiera dormido durante eones y acabara de abrir los ojos a la verdadera naturaleza de la realidad. Miró a su alrededor, buscando a la niña para agradecerle, pero ella había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. En su lugar, vio a un grupo de personas que se acercaban por el sendero, atraídos por una luz que emanaba del claro del bosque. Eran hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, unidos por una sed de conocimiento que brillaba en sus ojos. Bude sonrió, sintiendo que su corazón se expandía para abrazar a toda la humanidad. Comprendió que su despertar no era solo para él,
sino un regalo que debía compartir con el mundo. Y así, con voz clara y compasiva, comenzó a hablar, compartiendo las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple que llevaría a la liberación del sufrimiento. Mientras hablaba, algo extraordinario ocurría. Las palabras de Bude no solo llegaban a los oídos de quienes lo escuchaban, sino que parecían penetrar directamente en sus corazones, despertando una chispa de comprensión que había permanecido dormida durante incontables vidas. Y en los ojos de cada uno de sus oyentes, Bude veía reflejada a la niña que le había ofrecido el arroz, como si ella fuera la encarnación misma de la compasión y la sabiduría que ahora fluían a través de él. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La fama de Bude se extendió por toda la India como un incendio en la estación seca. Miles acudían a escucharlo, desde reyes poderosos hasta los más humildes parias. Y a cada uno, Bude les hablaba con la misma compasión y claridad, adaptando sus enseñanzas a la capacidad de comprensión de cada individuo. Pero en las noches, cuando se retiraba a meditar bajo las estrellas, Bude a menudo pensaba en la niña del cuenco de arroz. ¿Había sido real? ¿O acaso una manifestación de su propia mente, un catalizador para su despertar final? La pregunta lo perseguía, no como un tormento, sino como un dulce misterio que le recordaba la naturaleza ilusoria de todas las apariencias. Pasaron los años, y el cuerpo de Bude envejeció, aunque su mente permanecía tan clara y compasiva como siempre. En su lecho de muerte, rodeado por sus discípulos que lloraban silenciosamente, Bude cerró los ojos por última vez. Y en ese instante final, antes de que su conciencia se fundiera con el vacío luminoso, la vio de nuevo. La niña del cuenco de arroz, tan joven y radiante como el día en que se habían encontrado bajo el árbol bodhi. Ella le sonrió, y en esa sonrisa Bude vio reflejado todo el amor y la compasión que había predicado durante su vida. Comprendió entonces que la niña no era otra que la personificación de su propio despertar, la chispa divina que existe en todos los seres. Y con esa comprensión, Bude se disolvió en la luz, dejando tras de sí un legado que seguiría iluminando el camino de millones durante milenios. Los discípulos, aún con lágrimas en los ojos, se miraron unos a otros con asombro, porque en el rostro de su maestro fallecido, vieron una sonrisa de perfecta paz y alegría. Y por un instante, les pareció ver la figura translúcida de una niña que se alejaba danzando entre los árboles, llevando consigo un cuenco de arroz que brillaba como el sol.